Licenciado Rommel Rodríguez, ¿cómo está? Muy bien, Kevin, por acá. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, muy feliz de tenerlo acá. La verdad es que el tema que vamos a tratar no me pone como muy feliz, sino que un poco preocupado, pero creo que es importante tocarlo, porque actualmente es tan caro hacerse una vivienda propia. Bueno, hay diferentes factores que determinan el mercado de la vivienda en el país, ¿no? Y lamentablemente uno de ellos es que uno podría parecer que es algo positivo, por ejemplo, el flujo de remesas, ¿no? Que viene y ayuda a la economía del país, pero recordemos que también hay muchos hermanos y hermanas salvadoreños que con esas remesas buscan comprar vivienda. Entonces eso genera una sobredemanda O de una vivienda, ¿verdad? inflación, por así decirlo. Correcto, Este así tipo es la palabra correcta, ¿no? Entonces, digamos que el precio de la vivienda se ve incrementado a raíz de este flujo de remesas que viene, incluso los proyectos que hay de venta de viviendas, ni siquiera a veces se distribuyen acá, sino que directamente van a los hermanos y hermanas salvadoreños que están en Estados Unidos y ya les ofrecen, ustedes quieren comprarle una vivienda a su abuelita, digamos, a su tío, a su papá que está allá en El Salvador, entonces no necesitamos hablar con él, sino que con ustedes, ¿verdad? Y es que todo creo que se configura, porque si bien es cierto, sí hay que aceptar que ha habido una leve mejoría en cuestión de seguridad acá en El Salvador, no así en otras cuestiones como la economía o incluso el tema de vivienda. Entonces es como que a veces el chip o la tendencia que están marcando muchos de nuestros hermanos salvadoreños es, bueno, vivir tanto tiempo en los Estados Unidos, luego regresarme a vivir a El Salvador con los ahorros y prácticamente el precio. Por ejemplo, una casa de 80,000, 100,000 dólares, creo que para lo que gana alguien en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es Es bastante totalmente accesible. asequible, ajá, correcto, es totalmente asequible para alguien que vivió en Estados Unidos, que 20, 25, 30 años, que hizo sus buenos ahorros, ¿verdad? Que los tiene invertidos por ahí y quiere regresar a su tierra, ¿verdad? Y hacer alguna compra para pasar sus últimos días tranquilos, ¿no? Cosa que no puede pasar lamentablemente acá para muchos salvadoreños y salvadoreñas que tienen salarios bajos, ¿verdad? Que quieren acceder a una vivienda de calidad, es muy difícil para ellos. Entonces, ahí también hay un elemento muy importante y es el tema de que este tipo de vivienda o este mercado de vivienda está dirigido hacia personas a veces extranjeras, clase media, ¿verdad? No estratos más bajos. Y también esto se resuelve por parte, digamos, de un ámbito de la economía que es el sector privado. O sea, no es el sector público el que hace vivienda de interés social, no hay estrategia clara de una política de vivienda en favor de las personas de más escasos recursos, sino que es el mercado, la libre oferta, la libre demanda, este flujo de remesas entrando, salvadoreños que vienen de Estados Unidos otra vez al país, ¿verdad? Y quieren acceder a la vivienda. Y ellos, bueno, traen recursos y ahí pues están los mecanismos de préstamos de los bancos, que también es una lógica privada. Están los inversionistas constructores, ¿verdad? Que están construyendo apartamentos. Entonces, ahí pues hay también un margen de rentabilidad. Entonces, esto esencialmente se resuelve en el mercado privado y ahí están las utilidades detrás. Y de hecho es el Estado el responsable también de poder brindar a los ciudadanos, tal vez no una casa, pero sí las facilidades. Hablábamos de los precios. Por ejemplo, alguien por poner un ejemplo que yo creo que es triste quizás, por así decirle, alguien que gana $365 al mes no puede acceder a un préstamo a comprar una casa de 80,000 o 100,000 dólares. Y es el Estado quien debería dar esos incentivos, digo yo, no regalar una casa, pero sí dar las herramientas para que las personas puedan hacerse de una vivienda digna. Porque vivienda existen muchas. En Ciudad Capital, incluso miraba en un reportaje que hay lugares o asentamientos en donde las personas vinieron hace, ¿qué? 30, 40 años, hicieron en los terrenos, se hicieron donde vivir, pero no tienen el acceso a agua potable, no tienen acceso a servicios básicos que son necesarios para todos los ciudadanos, bueno, para el ser humano en general, para poder desarrollarse. Correcto, Kevin. Lo que has dicho es fundamental precisamente porque la vivienda es un derecho humano y está establecido en la Constitución Política de nuestro país. Artículo 119. Correcto, ¿no? Y como tal, ¿verdad? El Estado debe de hacer ingentes esfuerzos para concretar ese derecho fundamental en los salvadoreños y salvadoreñas, ¿no? Pero precisamente el ejemplo que tú dices viene como anillo al dedo. Un salario mínimo de $365. Bueno, lo que decíamos hace unos minutos, inmediatamente lo que hace el mercado privado es expulsar a esa persona, porque
es aniquilar. ¿Por qué? Porque lo que hace es que no, mire, él no tiene el nivel de ingreso, ella no tiene el nivel de ingreso que nosotros establecemos en nuestros parámetros para acceder a un crédito de vivienda. Porque, por ejemplo, ahora los bancos piden como mínimo, ¿verdad? Tener un nivel de ingresos de $1,500, $2,000. Y si uno se fija, digamos, en la encuesta de hogares y propósitos múltiples, ese tipo de personas ya representan una proporción mínima de la población económicamente activa. O sea, el gran grueso de salvadoreños y salvadoreñas andan por ingresos de 1,200, ¿verdad? De población económicamente activa, ¿verdad? $800, $900. Incluso. Y para ir más lejos, y de estas personas, digamos, que tienen un ingreso que pueden acceder a tener un crédito en el mercado privado, porque como te decía hace unos minutos, esto se resuelve en el ámbito privado, no hay una estrategia de política de vivienda fuerte, ¿verdad? Entonces, estas personas pues van a tener que dedicar aproximadamente entre un 48, un 50% de su salario para pagar esa vivienda, digamos. Entonces estamos hablando de una cuota de $800, sí, $700, que es una proporción grande, digamos, de su salario. Cualquiera podría decir que $1,500, ganar $1,500 en El Salvador es un buen salario, escuchándolo. Pero ya en la realidad, con $1,500 es muy difícil sobrevivir si se quiere tener el acceso a una vivienda. Por ejemplo, de clase en estas zonas de alta plusvalía, como le decían, que incluso querían regular hasta el servicio de agua potable, recuerdo. Fue algo que supuestamente quedó engavetado, que iban a tener ya como cuotas fijas por el agua, cuotas arriba de los $3 o $5, creo que es la cuota mínima del agua. A eso también hay que sumarle, ya lo decías tú, el precio que se tiene que pagar por la vivienda, también la canasta básica, que lo tocábamos en un episodio anterior, de que es algo que no es el producto alimenticio va a la alza, no está bajando. Sobre todo en estas inflaciones que hemos tenido recientemente, correcto. Entonces, sí, eso hace que la capacidad adquisitiva del salvadoreño o salvadoreña promedio es prácticamente aminorado, ¿verdad? Y con esta carga de pagar una vivienda, y estamos hablando, por cierto, según mis estimaciones, de una vivienda no muy onerosa, ¿verdad? De unos $70,000, $80,000, ¿verdad? Y con una cuota durante un periodo de 30, 35 años, ¿verdad? De $700, $800 a un tipo de interés aproximadamente de un 7, 8%. Entonces, pues requiere también disciplina, ¿verdad? Por parte de esa persona o ese jefe de familia o jefa de familia que se hace cargo, digamos, de adquirir ese empréstito, ¿verdad? Pagarlo dentro de un periodo de 35 años y lo que supone los sacrificios, digamos, para que el otro complemento de cónyuge, digamos, en el hogar tenga que aportar lo que tú decías, los alimentos, ¿verdad? Los servicios básicos. Los servicios básicos, ¿no? Y también atender, digamos, a los niños, a las niñas, a los hijos, ¿verdad? A los jóvenes, ¿sí? Que en ese tipo de cuestiones igual, para hablar de servicios básicos y obligatoriamente se tiene que meter esa cuestión del internet, del celular, porque ya es algo parte de nosotros. A veces nosotros como universitarios recibimos las clases por este medio, cuando, bueno, existen modalidades semipresenciales que implica que el estudiante tiene que conectarse cierto día a la semana, ciertas horas para recibir sus clases. Entonces, el internet se vuelve ya parte de un servicio básico. Ya es un complemento del hogar, correcto. Entonces, cuando compras la vivienda, ¿verdad? No solamente compras la vivienda, qué bonito, ya tengo mi casa, ¿verdad? Sino que tiene que tener energía eléctrica, ¿verdad? Tiene que tener teléfono, ¿verdad? Tiene que tener acceso a agua potable, porque si no, no sirven los baños, ¿verdad? Tengo que tener acceso al internet, ¿verdad? Por lo que tú dices, ¿no? Entonces, también se adquieren una serie de compromisos, digamos, que van a tener que ir siendo pagados a medida que uno va utilizando la vivienda, ¿no? Y en ocasiones también porque hay una entidad de gobierno que se ha encargado de recuperar casas en zonas populosas que se están revendiendo, por así decirlo, y muchas veces la persona que está interesada en comprar esta casa también tiene que invertirle, porque a veces la infraestructura está dañada, cuestiones de tubería, como le decías tú, u otro tipo de cosas para que tengan una vida digna. ¿Cuánto es el estimado quizás que una persona ganando $365, en cuántos años quizás tendría que pasar para pagar una casa? Bueno, esa es una pregunta que primero el mercado lo que hace es no aceptar a esa persona, lo que te decía, el mercado privado, ¿verdad? Pero esa persona tiene la opción de ir a, pues, solicitar
a un préstamo, ¿verdad? O solicitaran apoyo en el sistema público, ¿verdad? Como en el Fondo Social para la Vivienda, ¿verdad? Necesitaría quizás 365 años una persona para terminar de pagar una Necesitaría casa. aproximadamente como unos 60, 70 años, ¿verdad? Para poder, porque si tú lo haces solamente que no pagara intereses, o sea, que lo que él, digamos que la persona, todo lo que recibe de su salario, lo fuera a destinar a pagar esa vivienda, es decir, que no necesita comer, no necesita dormir, no necesita pues estar con sus hijos, a darle, sino que ese salario lo fuera pues a dar para pagar el pago de la vivienda, ¿verdad? Serían aproximadamente 192 meses, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer los cálculos, ¿verdad? Estamos hablando de 35, 40 años. Pero claro, eso no es viable, no es realista, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque esa parte de ese ingreso también tiene que ser utilizado para atender las otras necesidades básicas de las que hemos estado hablando, ¿no? Y además, no sería un préstamo, sino que sería como que uno toma el dinero, ¿verdad? Que le han pagado y se lo va a dejar a la entidad que le dio la vivienda, pero sin intereses, ¿verdad? sí, yo creo que todo se va concatenando y repetimos la responsabilidad que tiene el Estado, porque en los años 40, en los años 50, hubieron estas cuestiones que ahora tipo de apartamentos que ahora se conocen como las multifamiliares, que se construyeron para que las personas pudieran acceder a una vivienda, valga la redundancia, de una manera accesible. Correcto, en los años 50, 60, unas políticas desarrollistas que implementó el Estado salvadoreño. Ahí teníamos el Instituto de Vivienda Urbana, ¿verdad? Que de hecho uno dice, los multifamiliares, ¿verdad? O los condominios de la IBU, dice uno, Ajá. ¿verdad? Que claro, lo que buscaban era darle una vivienda, ciertamente con algunas limitaciones, ¿verdad? Pero en lo que cabe digna, digamos, algunos salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, todo eso ha desaparecido de manera absoluta, ¿verdad? Y lo que vemos ahora son este mismo modelo de vivienda unipersonal, se le puede llamar así, ¿verdad? O de apartamentos o condominios, pero lo que buscan es explotar zonas, pues, muy de alta plusvalía, cerca de centros comerciales o de zonas, digamos, elitistas del país, ¿verdad? De las grandes ciudades como San Miguel, San Salvador, Santa Ana, ¿verdad? Santa Tecla, La Libertad, que lo que hacen es que, pero mire, pero eso es un espacio pequeño, solamente tiene 2 cuartos, tiene unos baños, ¿verdad? Sí, pero está en una zona que queda 2 centros comerciales al lado, ¿verdad? Y es una zona exclusiva. ¿Y cuánto vale? Vale, ¿qué? 500, 700 mil el apartamento. Está hecho para un tipo de persona en específico, ¿verdad? Que por cierto, quienes los terminan ocupando son jefes de cooperación internacional, ¿verdad? Personas que trabajan que son directores Gente que no son grandes, salvadoreños. digamos, entidades multilaterales del país, ¿verdad? Internacionales, ¿no? Entonces, claro, no son salvadoreños, no son salvadoreñas. O si en el caso son ya altos funcionarios, ¿verdad? Sí. Entonces ahí vemos esa gran discrepancia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar tal vez 1 o 2 de estos apartamentos porque también se alquilan muchos como un Airbnb. También conocí a alguien que vivía en uno de estos y la verdad siento que es como un espejismo, como le decías tú, porque sí, o sea, la infraestructura te llama, te atrae, es algo que no... Y la vida de uno pasa alrededor de eso, ¿verdad? Que están saliendo los carros del centro comercial, son las 7:30, ¿verdad? No quieres irte a tomar un café, ¿verdad? Sí, pero ¿y cuánto estás pagando por esto, verdad? Mensual, estoy pagando $1,200. Ajá, $1,200, 1,200, sí, pero podrías estar haciendo eso o invirtiéndolo en otra cosa. Sí, pero aquí me siento bien, ¿verdad? Compro el estatus. La vida termina como a las 10, 10:30 y están abiertos, digamos, los restaurantes, ¿verdad? Quieres ir, ¿verdad? Entonces, también sí, como tú bien dices, es espejismo, ¿verdad? Es un poquito explotar el estatus. La cuestión es hasta cuándo va a durar la colcha, ¿no? Sí, es que hay algo también que yo lo he buscado mucho en internet cuando planteamos el tema y es sobre la educación financiera. Sí tiene algo que ver que muchas veces nosotros no priorizamos nuestros gastos necesarios, porque al mes tenemos gastos que ya son fijos, gastos de manutención o de mantenimiento, por así decirlo, para que nuestra vida corra con normalidad, pero alguien con un sueldo de $365, creo que no, ese argumento de que no tiene educación financiera para hacerse de una casa es como que no mucho. No mucho, ¿verdad? Porque tiene que satisfacer sus necesidades esenciales en el corto plazo, inmediatamente, ¿verdad? Alimentar, vestir, calzado, los hijos, ¿verdad? Pero esto me retrotrae al problema que en su momento pudieron haber vivido nuestros padres, ¿verdad? Que ya tienen ya más años, ¿no? Y es que ellos en los años 60, ¿verdad? En los años 70, cuando estaban en su juventud, cuando se casaron, ¿verdad? Cuando decidieron conformar una familia,
en ese momento había oportunidad, ¿verdad? Y lo primero que se les venía en la cabeza era comprar una casa. O sea, querían tener ellos pues su vivienda, tener un espacio en el cual pudieran desarrollar sus actividades y, digamos, la opción de alquilar, ¿verdad? No era bien vista o era vista de una manera rara, ¿verdad? Mientras que ahora sucede lo contrario, está mucho la opción, ¿verdad? De que no, ¿verdad? Yo me voy a ir a los Estados Unidos, dice algún joven o dice alguna familia, ¿no? Nosotros estamos aquí pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, mejor alquilemos, ¿verdad? Y después nos vamos. Entonces, también depende de los valores, las prioridades, un poco la concepción de familia, ¿verdad? Que se tenía aquel tiempo y la que se tiene ahora, Incluso ¿verdad? en los 90s, afortunados los que se hicieron de su casa, porque hoy en día creo que es muy difícil. Y yo hago bastante esta plática o este debate, que hace 15, 20 años el vehículo se miraba como un lujo. Alguien que tenía un vehículo era porque pues tenía una economía holgada y podía darse el lujo de tener un carro. Pero ahora ya no. Siento que es más fácil hacerte de un vehículo que de una casa, porque en cuestión de 10 minutos, a través de las aplicaciones de banco, te dan $5,000, $8,000, con lo cual tú puedes ir a comprar un vehículo. Es mucho más fácil. Correcto. Y que viene a agregar a otro problema que es del tráfico, que Que ya no cabemos. no tiene, Ya no cabemos y tenemos un montón de humo por todos lados. Sí, no tiene que ver con el tema, pero igual podríamos tratarlo. Pero, ¿quién crees? Bueno, debería ser el Estado el que debería de regular el mercado inmobiliario, y cómo podría hacerlo. ¿Cómo podrían hacerse esas leyes para que se regule el mercado inmobiliario? Bueno, primero, quizás esto suene intrusivo, ¿verdad? Una intromisión, pero está establecido en la madre, por decirlo así, de todas las leyes, que es nuestra constitución política. Y si la vivienda es un derecho fundamental, al menos, ¿verdad? Como está establecido en otros países de nuestro Latinoamérica, ¿verdad? Eso de dejar, de que uno se dejó de pagar su cuota o algún retraso, ¿verdad? Lo cual supone de quitarle su vivienda, eso debería desaparecer. Debería de haber otra opción legal, ¿verdad? Personas que tienen su vivienda, pero se retrasan en sus pagos. Si la vivienda es un derecho fundamental establecido en la Carta Magna, pues hay que buscar otra solución jurídica, pero las personas no pueden ser sacadas de su vivienda, ¿verdad? O si la está alquilando, ¿verdad? Tiene que buscar, el derecho también puede ser creativo y buscar otras alternativas a eso, ¿verdad? Que la persona, mire, la vamos a sacar, ¿verdad? O usted no paga, ¿verdad? Entonces, hay que buscar como alternativas en esa vía, ¿verdad? O cómo se puede hacer para que las personas no se vean vulneradas en ese derecho fundamental, porque es un derecho, o sea, la vivienda, tener un techo, ¿verdad? Donde guarecerse cuando estamos precisamente en medio de estas grandes lluvias, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Y la otra es, ¿qué incentivos podemos dar para las personas que ya tienen un terreno, por ejemplo? O las personas que ya tienen su casita, pero la quieren mejorar o quieren mejorar la calidad de los materiales con los que está constituida, ¿verdad? Creo que allí pues tiene que haber mucho trabajo por parte del Estado para dar incentivos y dar apoyo para que eso pueda dar una vivienda digna, ¿verdad? Porque hay gente que dice, vivienda es donde uno vive, ¿verdad? De ahí viene vivienda, ¿no? Sí. Pero no, ellos viven así como en un terreno, ¿verdad? Y tienen allí... no de una manera digna. Sí, de una manera digna, sino que tienen un terreno y han puesto allí una carpa, ¿verdad? Uh-huh. Y sí logran salir adelante, ¿verdad? Pero no tienen las condiciones de una vivienda digna, ¿verdad? Y como una última pregunta a tu forma de ver, a su perspectiva, ¿considera que este problema del poder hacerse una casa propia con respecto a los precios subirán o bajarán en los próximos años? Muy buena pregunta esa. De hecho, estábamos viendo los datos hace un mes. Me recuerdo que estábamos viendo análisis de la coyuntura económica. El sector de la construcción está teniendo una caída abrupta en los últimos meses, ¿verdad? Tuvo un año y un periodo, no solamente un año, sino que todo un periodo de recuperación muy álgido después de la pandemia, ¿verdad? Tuvimos tasas de crecimiento del sector de la construcción, el índice de volumen de actividad económica en la construcción del 10, 12, 18%, pero ahora está teniendo una contracción, es decir, un decrecimiento o una tasa de crecimiento negativa, le decimos también, ¿verdad? Entonces yo esperaría al menos la parte positiva, ¿verdad? Que eso se tradujera también en que esos precios elevados que hemos visto en la vivienda en los últimos meses, en los últimos años, también se vinieran ajustando, porque ya también hay una hipótesis por allí, ¿verdad? De que tenemos una burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces que se pinche esa burbuja, ¿verdad? Para que los
precios realmente puedan volver, digamos, y pues en la medida de lo posible ser más asequibles, ¿verdad? Y eso pues pueda permitir que algunas familias, ¿verdad? Puedan comprar su vivienda, ¿no? Entonces yo creo que esto va a seguir, creo que va a haber un decrecimiento un poquito más del sector de la construcción, ¿verdad? De los proyectos inmobiliarios y esto puede beneficiar a una caída en los precios. Bueno, importante y ojalá sea alentadora el futuro, lo que nos espera y que para las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, incluso para los que estamos acá, pueda ser también accesible el poder hacernos de una casa. Esperamos y muy importante y muy interesante también el tema que tocamos, licenciado Rommel Rodríguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran gusto, un placer y es para mí un verdadero gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima.